El triunfo se esconde justo al otro lado del abandono, un abismo que la mayoría cruza sin mirar atrás. Pero tú no eres la mayoría. Sientes esa fuerza interior, un fuego que se niega a apagarse, un eco de la voluntad que te empuja más allá del cansancio. Este no es el final, sino la forja, el crisol donde se separa el trigo de la paja, la resignación del legado. Enfrenta lo que otros evitan y descubrirás un poder que pocos alcanzan. Te rendirás a la presión o te alzarás, demostrando que tu sueño vale cada sacrificio. En esos momentos límite, la tormenta interior se disipa, la resiliencia emerge, una voz que te recuerda quién eres. Habrá días en que el desaliento te susurre al oído, una melodía familiar, seductora, casi lógica, pero es una falacia, el susurro del miedo, el fantasma de tu pasado aferrado a la comodidad. No naciste para encogerte ante los desafíos, sino para expandirte ante ellos. La lucha te esculpe, te define. Sin resistencia no hay crecimiento. Entrena tu mente. La presión no es un castigo, sino un maestro. Debes atravesar, avanzar cuando otros flaquean, seguir cuando otros se detienen. Esa es la diferencia entre la mediocridad y la excelencia, el precio que todo campeón paga. Washington enfrentó traiciones y el rigor del invierno. Edison soportó 10.000 fracasos. Sus luchas no fueron un obstáculo, sino el cimiento de sus triunfos. ¿Y tú? ¿Qué futuro ansías? ¿Qué legado escribirás con tu perseverancia? Este desafío no es un obstáculo, es el pincel que dibuja tu historia. Cuando la carga sea insoportable, recuerda, el abandono no alivia el peso, lo multiplica en arrepentimientos. La paz efímera de la rendición se transforma en el dolor perpetuo del qué hubiera sido si. Ese es un peso mayor que cualquier lucha. El espíritu humano es tenaz, una fortaleza que ha resistido tormentas, caídas y resurrecciones. Has sobrevivido a lo imposible, encontraste un camino. Superarás esto también. El malestar es el precio de la transformación. La mariposa lucha contra el capullo para fortalecer sus alas. Sin esa resistencia, jamás volaría. Tus desafíos cumplen el mismo propósito, construir tu capacidad para volar alto. En tus momentos más oscuros, escucha más allá de la duda. Allí se oculta una verdad profunda. Posees reservas inexploradas de fuerza. Cada vez que eliges la perseverancia, accedes a más de ese poder. El mundo recompensa la tenacidad, la historia recuerda a los indomables. Tus mayores contribuciones surgirán no de la comodidad, sino de la resistencia. Mantén tu firmeza cuando tiembles. Avanza cuando la retirada parezca lógica. Susúrrate palabras de aliento cuando el miedo grite más fuerte. Las leyendas nacen en la conquista, no en el confort. Tu resiliencia no solo te salva hoy, sino que inspira a otros mañana. Tu ejemplo se convierte en un faro en la tormenta ajena. El camino no es fácil, pero nada que valga la pena lo es. Continúa. La victoria no es solo alcanzar la meta, es convertirte en la persona capaz de llegar hasta ella. El sendero inquebrantable del éxito no se abre para quienes lo desean, sino para quienes soportan la incomodidad. Persisten cuando la emoción grita, para, y permanecen firmes cuando el camino es incierto. El momento más crítico no es cuando todo se derrumba, sino cuando tu fe en ti mismo flaquea. Ahí decides, ¿te dominarán tus sentimientos o te nutrirá tu fe? El progreso verdadero florece en la quietud, cuando nadie te observa y eliges dar un paso más. Ese paso, repetido con disciplina, se convierte en un hábito. Ese hábito en un estilo de vida, y ese estilo de vida en tu destino. Lincoln, a pesar de las derrotas políticas, las tragedias familiares y la profunda depresión, lideró a una nación en su momento más oscuro. No tuvo suerte, tuvo determinación. Tú la tendrás. Tu potencial no está enterrado en el pasado,
Brilla con tu constancia. La pregunta no es si puedes triunfar, sino si perseverarás lo suficiente para descubrirlo. Cada instante que persistes, te acercas a la vida para la que naciste. El mundo está lleno de talentos que se quedaron en el camino. El talento sin tenacidad es un fósforo sin fricción, lleno de potencial, pero sin la chispa que lo enciende. Esa chispa se encuentra en la lucha, en elegir el avance sobre la comodidad. Lo extraordinario no se define por la habilidad natural, sino por una resolución sobrenatural. La voluntad de estar solo cuando es necesario, de creer cuando las pruebas son escasas, de seguir cuando para los demás parece una locura. Las mayores conquistas esperan justo más allá del límite. Por eso pocas personas las alcanzan. La mayoría retrocede ante la presión, sin darse cuenta de que esa presión los está transformando para soportar un peso mayor. Piensa en un diamante, formado bajo inmensa presión, en las profundidades de la tierra, sin comodidades, sin atajos, sin escape al peso aplastante. La presión no destruye el carbono, lo transforma en algo de valor y fuerza inigualables. Tus luchas no son castigos, sino preparaciones. Tus obstáculos no te bloquean, elevan tu perspectiva. Lo que parece resistencia es a menudo un desvío hacia algo mejor de lo que habías imaginado. El camino a la maestría se llena de dudas, estancamientos y contratiempos. No son señales de abandono, sino invitaciones a un compromiso más profundo. El aficionado se rinde cuando el progreso disminuye. El profesional ve el progreso lento como base para futuras conquistas. Tu mentalidad define si las dificultades te debilitan o te desarrollan. Cuando los retos son pruebas de tu insuficiencia, retrocedes. Cuando son oportunidades de crecimiento, avanzas. Misma circunstancia, interpretación diferente, resultado totalmente opuesto. La perseverancia no es solo resistir, es resistir con propósito, con visión, con la convicción inquebrantable de que tus esfuerzos importan. Es honrar tu futuro, rechazando lo que deseas ahora por lo que deseas en el mañana. El mundo se abre para quienes se niegan a que su destino sea negado, no por gentileza, sino porque la persistencia los convierte en imparables, en individuos cuya fuerza de carácter impone respeto, abriendo puertas donde antes solo había muros. Tu viaje puede ser más largo y difícil de lo esperado, pero tú serás más fuerte y sabio de lo que imaginaste. Y esa persona, esa versión probada de ti mismo, valdrá cada paso. Rendirse es lo más fácil, pero lo más costoso. Tu sueño, tu confianza, tu identidad. Una vez que cedes al miedo, es más fácil hacerlo la próxima vez y más difícil volver. Por eso muchos se convencen de que otros tienen suerte, sin notar que el éxito estaba a una sola tentativa de distancia. No caigas en esa trampa. No naciste para rendirte, para conquistar. Llevas en ti el fuego de tus ancestros. No permitas que la comodidad lo apague. Crecimiento y confort no coexisten. Te elevarás o retrocederás. Churchill, expulsado del colegio, rechazado por sus pares, casi destruido por el fracaso, aún habló a una nación quebrada con una valentía inquebrantable. Nunca se rindió, y tú tampoco debes hacerlo. Cuando todo te diga que se acabó, ahí comienza tu gran triunfo. Continúa, respira hondo, da el próximo paso. No porque sea fácil, sino porque te lo prometiste. Esa promesa es sagrada. Cúmplela. El espíritu humano está diseñado para superar, adaptarse, encontrar un camino donde no lo hay. Esa resiliencia es un derecho innato, pero como toda herencia, debes reclamarla. Debes levantarte y declarar que tu historia no terminará en la rendición. Tu mayor oponente no es externo, es la voz interior que susurra excusas, que fabrica razones para retroceder. Silencia esa voz. Reemplázala con un compromiso inquebrantable con tu visión más elevada.
Lo que separa a los gigantes de las masas es la tenacidad, la voluntad de enfrentar un día más, resistir una tormenta más, intentar una solución más cuando todas las anteriores fallaron. El dolor es temporal, el arrepentimiento es permanente. La incomodidad de persistir es insignificante comparada con la agonía de saber que te abandonaste. Es una herida que nunca cicatriza por completo. Recuerda que todo maestro fue un desastre, todo experto fue un principiante. La diferencia es que no dejaron que el fracaso inicial definiera su resultado final. Entendieron que caer no es fallar, rendirse sí. Tu legado se escribe ahora en cómo respondes a la adversidad. ¿Hablarán las futuras generaciones de tu valentía o de tu rendición? La elección es tuya, hecha a diario en momentos en que nadie te observa excepto tú. Mantente firme, aferra, sigue adelante. No porque la victoria esté garantizada, sino porque la rendición garantiza la derrota. Eres más capaz de lo que imaginas, más resiliente de lo que crees y más cerca del triunfo de lo que puedes pensar. Mantén tu promesa sagrada a ti mismo, a tu sueño, a tu destino. Al borde de la grandeza, todo gran personaje, toda historia gloriosa, comenzó al borde del desaliento. La victoria no llega a los más talentosos, sino a los más comprometidos. Quien se niega a desistir es más peligroso que quien conoce todos los trucos. Tu constancia superará al talento, tu garra al genio. Dempsey, nacido en la pobreza, luchando contra el hambre, durmiendo en vagones de tren, trabajando en minas, se convirtió en campeón mundial de peso pesado. ¿Cómo? Luchó cuando estaba cansado, entrenó cuando estaba en la ruina, creyó cuando nadie más lo hacía. Tú puedes. No se trata de si el camino es difícil, lo es. Se trata de si seguirás caminando de todos modos. No necesitas la perfección para ganar, necesitas perseverancia. No envidies el éxito, conquístalo, constrúyelo, lucha por él. Cada gota de sudor es una semilla de grandeza futura. Y cuando las voces susurren, esto es demasiado, grita, yo soy más que suficiente. La historia no recuerda a los talentosos que desistieron, honra a los decididos que perseveraron. El mapa de los triunfos está lleno de mentes brillantes que carecieron de constancia. Mientras tanto, los aparentemente comunes que se negaron a ceder han moldeado nuestro mundo con pura fuerza de voluntad. Tus momentos más oscuros no son señales para retroceder, sino invitaciones para descubrir las profundidades de tu fuerza. Cuando más quieras rendirte, estarás en el umbral de la transformación. Un paso más, un día más, una tentativa más. Ahí se forja el carácter y se moldea el destino. ¿Qué separa al campeón del aspirante? No la capacidad bruta, sino la resiliencia bajo presión. Cualquiera se luce en condiciones ideales. Los verdaderamente grandes brillan cuando las circunstancias son adversas. Se entrenan para prosperar donde otros solo sobreviven. Los diamantes se forman no en entornos suaves, sino bajo presión abrumadora. La misma fuerza que amenaza con destruir crea algo de un valor inestimable. Tus desafíos no te están destruyendo, te están desarrollando en algo extraordinario. La mayoría sobreestima lo que puede hacer en un día y subestima lo que puede lograr en un año de esfuerzo constante. Pequeñas acciones repetidas con convicción se acumulan en un impulso imparable. Ese es el secreto de la persistencia. Se acumula con el tiempo, mientras que el talento solo se desvanece. Ante la frustración, recuerda que cada no te acerca a un sí. Ante el fracaso, considéralo retroalimentación, no un fin. Cuando el agotamiento te tiente a rendirte, comprende que las grandes conquistas suelen llegar tras el punto de ruptura. El camino a la maestría nunca es lineal. Se curva por valles de decepciones y altiplanos de estancamiento. No son salidas, son partes esenciales.
Cada obstáculo superado se convierte en una piedra fundamental en el monumento de tu triunfo. Tu resolución será probada repetidamente. No es una predicción, es una promesa. El universo parece diseñado para desafiar a quienes osan buscar la grandeza. Pero estas pruebas no son para derrotarte, sino para revelarte, para eliminar lo que no es esencial a tu propósito. No te dejes seducir por atajos o soluciones fáciles. Las conquistas más valiosas exigen perseverancia, paciencia y determinación inquebrantable. Lo que llega fácil, parte fácil. Lo que se conquista con lucha, se mantiene para siempre. Cuando otros ven lo imposible, tú busca las oportunidades sin precedentes. Cuando la sabiduría convencional aconseja la retirada, deja que tu valentía inusual avance. La vida extraordinaria pertenece a quienes se niegan a las limitaciones ordinarias. Tu mayor poder no es el talento, la inteligencia o la oportunidad. Es la capacidad de seguir adelante cuando todo y todos te dicen que pares. Usa ese poder y nada te detendrá. Ya existe una versión de ti que sabe cómo superar esto. Simplemente aún no la has conocido, pero la conocerás si continúas. En cada obstáculo hay un regalo envuelto en resistencia. La mayoría solo ve el dolor, no el premio. Pero tú no, tú eres diferente. Has decidido que la lucha es el camino, no el enemigo. Has decidido que el miedo no es tu amo, sino tu motivador. Imagina si Wilma Rudolph, a quien dijeron que jamás volvería a caminar, hubiera escuchado. No lo hizo, entrenó, creyó y se convirtió en la mujer más rápida del mundo. Ese es el poder de no rendirse. Puede que no veas la recompensa hoy, pero se acerca. Ladrillo a ladrillo, día a día, estás construyendo algo que nadie puede quitarte, una fe inquebrantable en ti mismo. Pregúntate, ¿miraré hacia atrás a este momento con orgullo o con arrepentimiento? Solo tú decides. Permanece en la lucha. Tu gran logro no está detrás. Está a un día más de esfuerzo. La cuestión es, ¿lo alcanzarás? Tu versión más poderosa existe al otro lado de la perseverancia, un yo que ha soportado tormentas, sufrido dolores, enfrentado rechazos y ha emergido más fuerte. Ese yo no es una fantasía, sino una inevitabilidad si te niegas a rendirte. Lo que separa los logros extraordinarios de los sueños abandonados no es la circunstancia o la suerte, es la voluntad de seguir cuando parece imposible. El universo prueba tu compromiso a través de la resistencia. Cada avance demuestra tu valía para el premio que buscas. El oro se refina con calor intenso que quema impurezas. Sin ese proceso, permanece común, su verdadero valor oculto. Tus desafíos sirven al mismo propósito. No destruyen tu potencial, lo revelan, lo refinan, lo preparan para la grandeza. La mayoría mide el progreso linealmente, desanimándose cuando el avance disminuye. Pero la transformación suele ocurrir exponencialmente, una acumulación invisible seguida de un triunfo repentino. Las semillas que plantas hoy en suelo árido brotarán con fuerza inesperada. Tu mente te convencerá de limitaciones inexistentes. Presentará el miedo como evidencia, la incomodidad como peligro, el contratiempo temporal como fracaso permanente. Eso no es cierto. El éxito no es un destino, sino un proceso de forja constante. Muchos se quedan a las puertas de la grandeza, sucumbiendo a la voz de la duda, cuando la lógica parece gritar rendición. Creen que les falta algo, que necesitan más recursos, cuando en realidad la clave reside en liberar el poder que ya yace dormido en su interior. No se trata de acumular más herramientas, sino de activar las que ya posees, la resiliencia, el coraje, la fuerza interior que se revela con cada paso que das, con cada obstáculo superado. La adversidad no es un enemigo a evitar, sino un maestro que esculpe tu carácter, que te moldea, te forja y te hace más fuerte.
Piensa en el hierro al fuego. Parece destruirse, pero en realidad se transforma en algo más resistente, más valioso. Las figuras más admiradas de la historia no fueron inmunes al sufrimiento. Su grandeza no les fue regalada, sino conquistada a través de la perseverancia, la misma que te permitirá alcanzar tu propio triunfo. No se trata de eludir los retos, sino de convertirlos en peldaños hacia tu meta, de convertir la dificultad en trampolín. Esa es la única fórmula para construir una confianza inquebrantable, una armadura invisible que ningún contratiempo futuro podrá derrumbar fácilmente. Es una arquitectura interna, un edificio de acero construido ladrillo a ladrillo, con el cemento de la perseverancia y la argamasa de la fe. No te engañes pensando que el confort te llevará a la excelencia. Es una falsa dicotomía. No puedes tener ambos. Tienes que elegir el fácil camino del conformismo o la ardua pero gratificante senda del crecimiento. La verdadera grandeza se nutre del fuego purificador de la dificultad, no se forja en la comodidad. Florence Nightingale lo demostró en los campos de batalla, llevando orden al caos, construyendo su leyenda no en la quietud, sino en medio de la tormenta. Ella, como tantos otros gigantes, entendió que la verdadera batalla no se libra en el exterior, sino en el interior de nuestra propia mente, en la arena de nuestros pensamientos, donde la duda y el miedo luchan contra la fe y la determinación. La autoconservación es un instinto primario, una voz que nos susurra que huyamos de la incomodidad, que nos proteja del dolor. Pero a veces ese mismo instinto nos impide el avance, nos limita y nos condena a una vida mediocre. Es la programación antigua que nos hace confundir la incomodidad con peligro y que nos empuja de vuelta a la zona de confort, a lo familiar. Pero el crecimiento no reside en lo familiar. Vive en la lucha, en la incertidumbre, en el desconcierto, en esos momentos en que no sabes si vas a poder alcanzar la cima. Es ahí, en el fragor de la batalla, donde se revela tu verdadero potencial. Nada extraordinario surge de la facilidad. Los vencedores no se dejan paralizar por la presión. Confían en el proceso, permiten que la adversidad los temple, los haga más fuertes. No huyen de la resistencia, sino que la atraviesan, la integran, entrenan su mente para que la fe perdure más que el miedo. Debes dominar tu diálogo interno, hacer callar a la voz del pesimismo y silenciar a la duda. No esperes aplausos, sé tu propio animador. La disciplina no se basa en las emociones, sino en las decisiones. No te negocies con tu miedo, no justifiques la postergación. Declara la guerra a las excusas. El futuro que anhelas te está observando. ¿Aparecerás? El éxito no es lineal, es un viaje con altibajos, con momentos de aparente estancamiento, donde la duda te hará cuestionar todo. Pero son precisamente esos momentos los que anteceden a las grandes transformaciones. El suelo debe romperse para que algo nuevo pueda crecer. El atraso no es una negación, sino una preparación. Tu prueba actual está forjando herramientas que necesitarás más adelante. Recuerda que la frustración es retroalimentación, no un fracaso. Te muestra dónde ajustar el rumbo, dónde profundizar el aprendizaje. No te rindas en el primer obstáculo. Los hermanos Wright fracasaron cientos de veces antes del primer vuelo exitoso. Edison, miles de veces antes de la bombilla. La grandeza no reside en evitar el fracaso, sino en negarse a aceptarlo como definitivo. Aprende a diferenciar entre el malestar productivo y la destrucción. El primero, esa tensión del crecimiento, la incertidumbre de explorar nuevos territorios, el esfuerzo por adquirir nuevas destrezas, siempre conduce a la expansión. Este no es un dolor que deba evitarse, sino un precio que debe abrazarse.
Cada vez que sientas la tentación de rendirte, haz una pausa, respira hondo y pregúntate, ¿quién quiero convertirme? Luego, actúa en consecuencia. La reacción es fácil, la respuesta es poder. Construye tu poder, domina tus emociones, no te dejes controlar por ellas. No permitas que el miedo te paralice. Utilízalo como información, no como instrucción. Observa tus emociones, reconócelas, pero no les entregues el control de tus decisiones. La verdadera autenticidad no reside en la impulsividad, sino en la coherencia entre tus actos y tus valores. La verdadera pasión es la perseverancia, el compromiso inflexible con tu propósito, pase lo que pase. Recuerda a Harriet Tubman, una líder que desafió el miedo una y otra vez. Ella hizo la elección, ahora te toca hacer la tuya. El camino hacia la grandeza no se encuentra perfeccionando tus circunstancias, sino perfeccionando tus respuestas a ellas. Reclama tu espacio, expande tu libertad, ejerce tu soberanía emocional. En momentos donde todo parece fallar, donde la mayoría se retira, es cuando con frecuencia está a punto de suceder el cambio. La hora más oscura precede al amanecer. Sigue el curso. El éxito funciona, incluso cuando parece que no lo hace. La aparente falla precede a la extraordinaria revelación. Recuerda a Helen Keller, que nacida en la oscuridad y el silencio, desafió sus limitaciones y conquistó el mundo. No midas tu futuro por tu frustración. Sigue el curso, incluso cuando la frustración parezca eterna. Tu descubrimiento te aguarda, no para los intrépidos, sino para los decididos, para aquellos que actúan a pesar del miedo. El poder radica en la respuesta, no en la reacción. Andrew Carnegie, un inmigrante que se convirtió en un magnate del acero, no nació rico, nació con determinación y coraje. El triunfo no está en el punto final, sino en el camino recorrido. Sigue adelante. El éxito no es un destino, sino un camino labrado con constancia. No se persigue, se construye, ladrillo a ladrillo, como una catedral gótica que se eleva lentamente hacia el cielo. Esa voz interior, a veces apenas un susurro, ya conoce el mapa. Escucharla es la brújula que te guía hacia tu propio potencial, no a una imitación, sino a la revelación de tu esencia más genuina. Piensa en el mármol bruto. La obra maestra no está creada, sino liberada, desprendiendo capa tras capa de lo superfluo. Los desafíos, esos gigantes que parecen bloquear el paso, son en realidad los andamios de tu crecimiento. Sin la resistencia de la montaña, no hay la satisfacción de la cumbre conquistada. La adversidad no te rechaza, te forja. Cada obstáculo superado es un nuevo músculo en tu alma, un brillo añadido a tu singularidad. Olvida la validación externa, esa quimera que te roba el foco. Los grandes maestros no pidieron permiso para ser extraordinarios. Lo demostraron. La fama fue la consecuencia, no el motor. Tus dudas son nubes pasajeras, carentes de peso si no les concedes poder. Observa su danza sin aferrarte a su sombra. La verdadera limitación no es la falta de talento, sino la falta de fe inquebrantable, esa convicción que te impulsa a actuar cuando la victoria parece distante, cuando la crítica te golpea, cuando el progreso se antoja imposible. Esta no es una ilusión, sino una visión, la chispa que precede a la creación. Cada gran edificio, cada avance tecnológico, cada obra de arte, fueron primero un sueño en la mente de alguien. Tu grandeza también empieza ahí, despojándote de capas de autoduda y falsas creencias. Cada elección valiente, cada acto de disciplina, cada priorización del propósito sobre la popularidad te acerca a tu esencia. La constancia no es un espectáculo, es la alquimia que transforma el plomo en oro. Esos pequeños actos repetidos día tras día
se acumulan como prueba irrefutable de tu capacidad. La grandeza no es un acto de magia, sino la suma de pequeños milagros cotidianos, invisibles a los ojos de los demás. Esa voz interior, esa intuición silenciosa, te conoce. No grita, susurra, no exige, te invita. Escucharla, aun cuando contradiga al coro de la opinión pública, es fundamental. Tu mayor aportación al mundo no será imitando a otros, sino expresándote con autenticidad. Tu combinación única de talento, experiencia y pasión es irrepetible. El mundo no necesita una copia, sino tu obra original. Mide tu grandeza no por la comparación, sino por la alineación con tu máximo potencial. No te preguntes si eres mejor que los demás. Pregúntate si te estás convirtiendo en la mejor versión de ti mismo. Este cambio de perspectiva transforma la rivalidad en creación, la envidia en inspiración. Confía en el proceso, abraza la disciplina. Tu grandeza no está en algún lugar lejano, está despertando en ti, en cada decisión alineada con tu verdad. El fracaso, esa llama purificadora, te habla, pero la mayoría se retira antes de escuchar el mensaje. Confunden la resistencia con el rechazo, pero persiste, pues el fuego no te destruye, te templa. El acero se forja en la fragua. El fracaso no es un final, sino un peldaño. Benjamín Disraeli fue ridiculizado, ignorado, expulsado del Parlamento, pero regresó, perfeccionó su discurso y se convirtió en uno de los primeros ministros más grandes de Gran Bretaña. Él no se rindió. ¿Tú sí? Las lecciones más profundas no llegan envueltas en regalos, sino en decepciones, en rechazos, en dolor. Esas mensajeras incómodas portan una sabiduría que el placer no puede ofrecer. Aprende su lenguaje. Identifica tus debilidades. Ilumina tus puntos ciegos, refina tus estrategias. Cuando transformas el fracaso de derrota a crecimiento, todo cambia. No solo tus resultados, sino tu identidad. Lo que parece un obstáculo es a menudo una oportunidad encubierta. El rechazo te redirige. El fracaso crea espacio para un comienzo más fuerte. Pero estas verdades son invisibles hasta que miras más allá de la decepción inmediata. Muchos abandonan las experiencias diseñadas para transformarlos, interpretando la dificultad como una señal de que van por mal camino, en vez de reconocer que se les está preparando para algo mayor. Recuerda los diamantes, nacidos no en la suavidad, sino bajo presión inmensa. Tus desafíos abrazados no te destruyen, te crean. La diferencia entre quienes experimentan la vida y quienes la extraen sabiduría radica en la reflexión. Muchos sufren, pocos estudian el sufrimiento. No desperdicies tus heridas, deja que te enseñen. La habilidad para transformar los reveses en estrategias se desarrolla con la práctica. Analiza en lugar de evadir. Aprende en vez de lamentarte. Adapta en lugar de abandonar. Las figuras más influyentes de la historia no evitaron el fracaso, lo metabolizaron. Su grandeza provino de la tenacidad, de la voluntad de levantarse, de aprender, de volver a intentarlo. La calidad de tu vida no se mide por la ausencia de dificultades, sino por tu respuesta a ellas. Dos personas pueden enfrentar los mismos desafíos, pero emerger con resultados opuestos. Una amargada, otra fortalecida. Una derrotada, otra determinada. La diferencia no reside en lo que sucedió, sino en cómo lo procesaron. Cuando reformulas el fracaso como aprendizaje, transformas lo que podría quebrarte en lo que te construye. Esta perspectiva no minimiza el dolor, pero lo llena de propósito. La sabiduría no se encuentra en libros, sino en experiencias vividas, procesadas, aplicadas. Tus luchas no son solo pruebas, son constructoras de tu carácter. Permanece en el fuego purificador. Deja que queme lo superfluo, que forje lo esencial, que convierta tu potencial en poder. Este proceso no promete comodidad, sino una capacidad incomparable, ganada, no concedida. En los silenciosos rincones de la ambición, donde los pasos no se oyen,
y las manos trabajan en la sombra, se revela el verdadero carácter. Cuando te sientes invisible, cuando tus esfuerzos parecen perderse en la indiferencia, es cuando enfrentas la prueba definitiva. Muchos ansían aplausos antes de merecerlos. Necesitan la validación como el oxígeno. La grandeza, sin embargo, sigue un camino silencioso, la elección diaria. Perseverar cuando nadie observa o rendirse al susurro de ¿para qué molestarse? Abandonar es fácil cuando la audiencia se marcha, pero en esas sombras se forja el verdadero ser, con cada decisión de persistir. La constancia en la oscuridad revela más sobre tu carácter que cualquier actuación bajo los focos. Continúas no por la aprobación, sino porque el trabajo te transforma. Día tras día, esculpes el mármol de tu potencial, revelando la obra maestra interior. Actúa como si el mundo entero fuera testigo de tu dedicación. Tu hoy invisible crea tu mañana inevitable. La cuestión no es si los focos te encontrarán, sino si tendrás algo digno de ser visto cuando lo hagan. Marie Curie lo encarnó, en un modesto cobertizo con materiales radioactivos que dañaban su salud, sin apoyo de la sociedad, ni reconocimiento científico. Persistió. Sus manos brillaban en la oscuridad, reflejo de su silencioso sacrificio. Pero esas mismas manos cambiaron el curso de la ciencia. Ella no esperó la validación. Su fe en su trabajo la sostuvo años. Tu situación puede ser diferente, pero el principio permanece. El esfuerzo silencioso planta semillas que un día brotarán. Tu persistencia, cuando el reconocimiento es imposible, crea la base de tu futuro. Tu valor no disminuye ante la ausencia de testigos. Tu única tarea es durar, resistir el silencio, confiar en que la invisibilidad es temporal, pero el impacto es permanente. ¿Perseverarás lo suficiente para ver tu propio florecimiento? Esa pregunta lo decide todo. El primer enemigo en tu campo de batalla interior es la duda. Si no la controlas, susurrará que no eres suficiente. Pero eso es falso. Naciste con dones, con un propósito. El camino a ese propósito está pavimentado con coraje, no con comodidad. En la intimidad de tus pensamientos se libra una guerra silenciosa, pero su resultado moldea tu vida. El conflicto interno entre duda y fe, entre miedo y coraje, determina quién te convertirás. La duda se mueve como una niebla, obscureciendo la percepción. Sus susurros parecen razonables. Espera hasta estar más preparado. Otro lo haría mejor. Te avergonzarás si lo intentas. Estos pensamientos, si se les permite, crecen y ahogan la voz de tu potencial, pero el poder de la duda reside en tu disposición a creerla. Silencias esas dudas no con pensamientos perfectos, sino con acción decisiva. Cada paso desmonta la duda. Cada riesgo crea nuevas vías donde el coraje, no el miedo, predomina. La fe no nace hecha, se construye con la repetición. La disciplina transforma el escepticismo en certeza. Tu identidad se solidifica no por lo que haces ocasionalmente, sino por lo que consistentemente te conviertes. Booker T. Washington, nacido en la esclavitud, sin apoyo, sin privilegios, construyó el Tuskegee Institute, literalmente desde cero. Él se educó en momentos robados. Caminó 800 kilómetros para ir a la universidad. Él se negó a ser definido por su pasado. Creyó en su futuro. Puedes hacer la misma elección. Creer que tu futuro contiene más potencial que tu pasado. No es optimismo ciego, sino visión estratégica. La duda nunca desaparecerá por completo. Incluso Washington la tuvo. Pero su decisión de seguir adelante silencia su efecto. Tu compromiso con la acción hablará más alto que cualquier pensamiento ansioso. Tu campo de batalla es tu mente. La victoria no requiere confianza perfecta, solo la valentía de dar el siguiente paso cuando la duda te llama a la retirada. Elige la acción, construye la fe,
Reclama tu identidad a través de la constancia. Si esperas sentirte preparado, esperarás por siempre. La preparación no es un sentimiento, es una decisión. No necesitas condiciones perfectas. Necesitas una razón más fuerte que tus excusas. Los exitosos actúan con miedo. Actúan antes de sentirse confiantes. La confianza sigue a la acción. La tensión física no es una advertencia para retroceder, sino la confirmación de que estás superando límites. El miedo y la excitación son fisiológicamente similares. La diferencia está en tu interpretación. Te conviertes en lo que repetidamente te atreves a hacer. Cada paso audaz reconfigura tu autoimagen. Deja de negociar con la indecisión. Empieza a ejecutar con convicción. La indecisión se disfraza de prudencia, pero entrega estancamiento. Los hermanos Wright, mecánicos sin títulos, sin apoyo, solo visión y determinación. Mientras otros buscaban motores poderosos, ellos resolvieron el problema del control. Se arriesgaron al ridículo, a las lesiones, a la ruina, pero persistieron. ¿Cuál es tu excusa? ¿Demasiado ocupado? ¿Falta de recursos? ¿Miedo al fracaso? Ellos enfrentaron todo eso y más. Lo que los hizo excepcionales no fue la ausencia de estos retos, sino su negativa a ser definidos por ellos. No necesitas ser intrépido, solo dispuesto. La disposición, no la perfección, es el requisito para el progreso. ¿Qué pasaría si actuaras ahora? No después de un curso más, no cuando las condiciones mejoren, sino hoy. La obra maestra se construye lentamente. La mayoría sobreestima lo que se puede hacer en una semana y subestima lo que se puede hacer en 5 años. Buscan victorias rápidas e ignoran el esfuerzo compuesto. El éxito no es una chispa, sino una llama constante. En una cultura obsesionada con el éxito inmediato, olvidamos la arquitectura de la conquista. Se construye grandeza como se construye músculo. Repetición, tensión, recuperación. No hay atajos, solo la acumulación implacable del esfuerzo consistente. El juego es la resistencia. Mientras otros buscan la adrenalina de los nuevos comienzos, los exitosos abrazan la monotonía de la continuidad. Cuando la motivación decae, la disciplina te sostiene. Cuando los resultados son invisibles, la fe te impulsa. Con el tiempo, el mundo percibe, no porque lo exigiste, sino porque lo ganaste. Lo que parece éxito repentino es la fase visible de un proceso que empezó en la oscuridad. James J. Hill no nació magnate ferroviario, empezó como empleado. Sin patrocinadores ni conexiones políticas, construyó la Great Northern Railway, ladrillo a ladrillo. Estudió topografía, inspeccionó personalmente los lugares de construcción. Desarrolló asentamientos a lo largo de sus vías. Nadie aplaudió al principio. Su trabajo inicial atrajo poca atención, pero al final, la nación se movía en sus rieles. Su trabajo de hoy no es pequeño, es la base de una obra maestra futura. El éxito no es una meta a la que se llega, sino un fuego que se aviva constantemente. ¿Sigues construyendo aunque nadie te vea? ¿Perseveras cuando el progreso parece imperceptible, como la lenta subida de la marea? La cuestión no es si la grandeza es posible, sino si tu paciencia es tan tenaz como tu ambición, especialmente en este último tramo, donde la tentación de tirar la toalla se agiganta justo antes de la recompensa. No es casualidad, es una prueba de fuego. La vida quiere saber cuánto deseas algo. Al final, el cansancio grita más fuerte que la razón, las dudas se agudizan como navajas, y los atajos, tan tentadores, susurran promesas de descanso. La mente, buscando refugio en la comodidad, te ofrece argumentos convincentes para la rendición. Ya has llegado suficientemente lejos. Nadie te culpará por parar. Siempre puedes intentarlo más tarde. Son cantos de sirena, los últimos guardianes antes de la victoria.
Pero este no es el momento de retroceder. Es hora de afilar el foco, intensificar la concentración y fortalecer la determinación, entendiendo que la incomodidad no indica distancia, sino proximidad a la meta. Tu inercia es tu aliada. La física nos enseña que un cuerpo en movimiento tiende a mantenerse en movimiento. La energía para seguir adelante es ínfima comparada con la necesaria para empezar de nuevo. Un pequeño paso, aunque parezca insignificante, es un golpe al fracaso, una declaración de que los obstáculos no te han vencido. Cuanto más te acercas, mayor es la resistencia, no porque seas débil, sino porque estás a punto de tocar el cielo. Es la ley universal del triunfo. El oro debe soportar el calor más intenso de la llama antes de ser purificado. El corredor de maratón supera el muro en el kilómetro 32. Una empresa se enfrenta a sus mayores desafíos no en el lanzamiento, sino en el umbral del éxito. Avanza, mantén la guardia alta. Ancla tu propósito en la convicción, no en el malestar pasajero o en las emociones efímeras. Recuerda por qué empezaste y en quién te estás convirtiendo. Las palabras de Thomas Paine resonaron en el invierno más crudo de la Revolución Americana, cuando la deserción crecía y la derrota parecía inminente. Él sabía que solo los comprometidos concluirían lo que habían comenzado. Él no se rindió cuando la batalla cambió, sino que redobló la apuesta y la libertad le siguió. Este principio trasciende la historia, habita en tus decisiones diarias. La presentación que te intimida, la conversación que evitas, el hábito que intentas construir, esos son tus campos de batalla. Este es tu tramo final. No reduzcas la marcha cuando todo en ti gravita hacia la comodidad. Excava más profundo de lo que creías posible. Encuentra reservas de fuerza que desconocías. Lo que te espera al otro lado de la resistencia no es solo la consecución de la meta, sino una transformación. Te conviertes en alguien nuevo al concluir lo que versiones anteriores de ti mismo abandonarían. La resistencia necesaria. Nada significativo se construye sin fricción. La resistencia no es tu enemiga, es tu entrenadora. Cuanto más te presiona, más fuerte te vuelves. Pero la mayoría malinterpreta la resistencia. La ven como una señal de alto, cuando en realidad es la prueba de que estás construyendo algo auténtico, algo real. Las leyes del crecimiento muscular son claras. Los músculos crecen al enfrentarse a la oposición. Sin el estrés de la resistencia, no hay adaptación, ni mejora, ni evolución. Levantas más peso al levantar pesos más pesados. La vida funciona igual. Los obstáculos, las puertas cerradas, las críticas, la disminución del progreso, no son señales para retroceder, sino invitaciones a la superación. El roce que sientes no es una señal de que estás equivocado, sino una confirmación de que estás intentando algo lo suficientemente significativo como para generar oposición. Superas niveles a través de la lucha. Cada desafío se convierte en un catalizador para un crecimiento que la comodidad jamás podría proporcionar. La presentación que acelera tu pulso, el proyecto que expande tus capacidades, la conversación que exige coraje auténtico. Estos momentos de resistencia te están transformando más que cualquier periodo de comodidad. Mantén la constancia y cada repetición te convertirá en una nueva versión de ti mismo, no de un día para otro, sino gradualmente, célula a célula, elección a elección. Te reconstruyes en alguien más fuerte, alguien que ve los obstáculos no como barreras, sino como elementos necesarios del progreso significativo. Clara Barton enfrentó una resistencia implacable al intentar establecer la Cruz Roja Americana. Funcionarios del gobierno rechazaron su visión. Potenciales donantes cuestionaron su necesidad. Incluso otros defensores de la salud dudaron de su enfoque. Durante años, navegó en un mar de rechazo, escepticismo y oposición institucional.
Le dijeron que no funcionaría, que la gente no la apoyaría, pero la resistencia la perfeccionó, la obligó a refinar su mensaje, fortalecer su determinación y desarrollar una persistencia estratégica. Aprendió, se adaptó y perseveró hasta que lo imposible se volvió inevitable. En 1881, lo que muchos consideraban imposible se hizo realidad, y un siglo después, su organización sigue salvando innumerables vidas. Así que no temas la fricción, no te resientas de la resistencia, acógela. Reconoce en ella la contrafuerza necesaria para tu ambición, el propio elemento que hace que el éxito tenga un significado profundo. Sin ella, el triunfo sería hueco, el crecimiento atrofiado, el potencial permanecería dormido. El camino de la menor resistencia lleva a destinos insignificantes, pero el camino sembrado de desafíos, abrazado en lugar de evitado, lleva a lugares de impacto genuino y significado duradero. Te estás forjando en tu mejor versión cuando la costa está escondida. Cuando la motivación flaquea, eso no es fracaso, es retroalimentación, una señal para revisar tu por qué, para reconectarte con la chispa que inició tu viaje. A menudo confundimos la falta de emoción con la falta de propósito, pero la emoción se desvanece, la convicción no. La excitación inicial de cualquier empresa valiosa disminuye inevitablemente con el tiempo y la familiaridad. Esto no es una falla en tu carácter, ni una prueba de que elegiste el camino equivocado. Es simplemente el ritmo natural del esfuerzo sostenido. Debes liderarte a ti mismo, incluso cuando no sientes nada. Esa es la marca de la disciplina. Cualquiera puede seguir adelante cuando está inspirado. Los excepcionales continúan cuando la inspiración se ha ido. Entienden que el significado no siempre va acompañado de sentimiento, que el propósito suele superar a la pasión. Reavivas la motivación actuando, no esperando. La motivación no es un prerequisito del movimiento, es su producto. Haz una cosa, luego otra. El más pequeño paso crea un ímpetu que hace el siguiente paso más fácil y el siguiente aún más. El movimiento genera energía que la espera nunca tendrá. Florence Chadwick nadó el Canal de la Mancha varias veces. Su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia y determinación. Pero en 1952, al intentar nadar de la isla de Catalina a la costa de California, se detuvo poco antes del final porque la niebla le bloqueaba la vista. No podía ver la costa. Más tarde, se dio cuenta de que estaba a solo 1 milla de distancia, a menos de 1 hora de nado del triunfo. La próxima vez empleó una estrategia diferente. Sin la garantía de condiciones claras, imaginó la costa en su mente, visualizándola con tal claridad que la visibilidad física se volvió secundaria. Mantuvo el destino dentro de sí cuando no podía verlo por fuera y terminó con fuerza, batiendo un nuevo récord. Tu costa puede estar escondida ahora. La niebla del cansancio, de la duda o de los contratiempos temporales puede oscurecer tu progreso y destino, pero está ahí. El hecho de que no sientas tu propósito en este momento no disminuye su realidad ni su importancia. Mantén la imagen, sigue nadando, sigue avanzando, no porque te sientas constantemente motivado, sino porque permaneces totalmente convencido. Deja que la convicción te lleve cuando la emoción no pueda. Confía en que la costa existe aunque esté oscurecida y que cada brazada, por pequeña o aparentemente insignificante que sea, te acerca a ella. La voz interior. Las palabras que te dices a ti mismo en los momentos de silencio determinan tu futuro. Tu diálogo interno es el guión de tu vida. Si está lleno de dudas, vacilarás. Si está lleno de fe, actuarás con audacia. En la privacidad de tu mente, una narrativa constante se despliega, una que moldea tus decisiones, colorea tus percepciones y finalmente crea los límites de lo posible.
Estas conversaciones internas no son solo reflejos de la realidad, son sus arquitectas. El lenguaje que usas contigo mismo no es solo descriptivo, es prescriptivo. Debes convertirte en tu propio entrenador, tu defensor interno. El mundo proporciona suficientes críticos. No los amplifiques en tu propia mente. Reemplaza "no puedo" por "encontraré la manera". Cambia "no estoy listo" por "me estoy preparando". No son juegos semánticos, son redirecciones fundamentales de la energía mental que transforman obstáculos en oportunidades. Tus palabras tienen poder, úsalas con sabiduría. Cuando te dices a ti mismo que algo es imposible, ya has decidido el resultado. Cuando te preguntas ¿cómo puede ser posible?, activas tu creatividad en lugar de tus limitaciones. Las preguntas que te haces determinan las respuestas que encuentras. William Wilberforce luchó contra la trata de esclavos británica contra probabilidades abrumadoras. Durante décadas presentó proyectos de ley de abolición en el Parlamento que fueron repetidamente derrotados. Fue ridiculizado por sus oponentes, resistido por poderosos intereses económicos y casi quebrado por el ritmo glacial del progreso, pero pronunciaba su visión en su corazón año tras año. No nací para un pequeño rincón, se recordaba, una declaración de que su propósito se extendía más allá de la comodidad, más allá de la aceptación, más allá de lo que parecía inmediatamente alcanzable. Esa convicción alimentó décadas de esfuerzo implacable. Después de 20 años de derrotas, su ley de tráfico de esclavos fue aprobada en 1807. En el momento de su muerte, en 1833, fue testigo de la abolición completa de la esclavitud en todo el Imperio Británico. Tu diálogo interno debe convertirse en tu armadura. Guárdalo ferozmente contra la infiltración de creencias limitantes, el pensamiento comparativo y las dudas prestadas. Afílalo mediante la práctica intencional, reemplazando la negatividad habitual por la convicción estratégica. La batalla por tu futuro comienza en el campo de batalla de tu mente. Cada pensamiento, cada palabra que te dices a ti mismo, está fortaleciendo o minando tu determinación. No hay lenguaje neutro en esta conversación interna, solo palabras que expanden o contraen tus posibilidades. Habla el futuro que deseas para tu existencia, no con pensamiento mágico, sino con la comprensión de que la creencia precede a la realización, que la visión dirige la acción y que la voz interior moldea la vida sin necesitar un momento decisivo. Toda gran transformación comienza con una decisión, no un plan, no un momento perfecto, solo una decisión, una línea en la arena, una negativa a seguir siendo el mismo. Esa decisión es tu punto de inflexión. A partir de ahí, el camino se despliega. La mayoría de las vidas permanecen inalteradas, no por incapacidad, sino por indecisión. Damos vueltas alrededor de las posibilidades, sopesando pros y contras infinitamente, confundiendo la contemplación con el progreso. Mientras tanto, los verdaderamente transformados a menudo han hecho rupturas más simples y limpias con el pasado. Decisiones que rompen la confusión y crean impulso donde antes solo había vacilación. No necesitas claridad para los próximos 10 pasos, solo valentía para el siguiente. El paisaje más allá de tu zona de confort se revela no al planificador cauteloso, sino al explorador comprometido. Cada paso adelante ilumina un territorio invisible desde donde estabas antes. No esperes sentirte cualificado. Decide volverte cualificado. No esperes permiso. Date el visto bueno. La autoridad rara vez se concede, se reclama mediante la acción decisiva y el seguimiento constante. La diferencia entre aquellos que logran y aquellos que solo aspiran a menudo no reside en el talento o la oportunidad, sino en la disposición de comenzar antes de sentirse listo. Milton Hershey fracasó con 3 empresas de dulces
antes de construir su imperio. Su primer emprendimiento en Filadelfia colapsó después de 6 años. Su intento en Chicago se disolvió aún más rápido. En Nueva York otra derrota le esperaba. Cada fracaso agotó sus recursos y credibilidad. Sin embargo, decidió repetidamente no parar. Después de su tercer fracaso, acreedores y familiares lo animaron a seguir un camino más práctico. En cambio, tomó la decisión que definiría su legado: iniciar la Lancaster Caramel Company, que se convirtió en el trampolín para Hershey's Chocolate. Esa decisión cambió la dulzura del mundo y transformó los repetidos fracasos de un hombre en un imperio duradero. ¿Qué decisión estás posponiendo? ¿Qué claridad estás exigiendo que solo la acción puede proporcionar? ¿Qué permiso estás esperando que solo tú puedes conceder? Hazlo ahora. Deja que moldee el próximo capítulo. El momento de la decisión tiene un poder que la planificación nunca puede igualar. Los planes sin decisiones siguen siendo fantasías. Las decisiones sin planes perfectos se hacen realidad. La audacia abre las puertas que el miedo intenta cerrar. Decide quién eres, no quién podrías llegar a ser algún día, sino quién eliges ser hoy. Luego, pruébalo diariamente mediante acciones consistentes que estén alineadas con esa decisión. Deja que tu identidad impulse tu comportamiento, en lugar de esperar que el comportamiento valide algún día tu identidad. Tu transformación comienza no cuando las condiciones son ideales, sino cuando tu decisión se vuelve definitiva. No dejes que este momento se escape. Decide ahora mismo que lucharás, incluso cuando cada parte de ti quiera huir. Elige la tenacidad, elige el fuego, elige perseverar hasta que la victoria sea tuya. Este es tu punto de inflexión. Reclámalo. No lo retrases. Tu futuro está esperando tu valentía.